se crea una enorme pira en la Plaza de la Señoría florentina. La hoguera es inmensa, se la recubre con aceite, resinas, toda suerte de leños, y a esa pira van a parar obras de arte, los acostumbrados manuscritos de los autores denominados herejes, los utensilios que antes hemos mencionado, y ese inmenso auto de fe va a pasar a la historia como la hoguera de las vanidades. En ese fuego purificador, Savonarola va a explicar a sus seguidores, a su pueblo, a sus acólitos, que la hoguera sirve para apagar las vanidades de la población, las vanidades del pueblo, y que Dios no quiere ostentación, no quiere frivolidad, no quiere vidas disipadas. Todo debe ser pasado por el fuego, y que Él es el primero en no temer al fuego, porque se siente un hombre puro. De este discurso toma muy buena nota Francesco della Puglia, el titular de la iglesia de la Santa Cruz en Florencia. Y meses más tarde va a someter a Savonarola a un reto indiscutible. Nos encontramos en el 25 de marzo de 1498. La situación es crítica, el momento es crítico para Florencia. Todo es posible en ese momento, incluso que el mismísimo César Borgia vaya como jefe destacado, como condottiero de las tropas vaticanas para tomar la capital toscana. Todo es posible, todo es factible. Pues Francesco della Puglia somete a Savonarola a un duelo y le explica: tú dices que eres tan puro que no temes al fuego. Yo te solicito una prueba, y es que tanto tú como yo nos sometamos a 2 hogueras. Cada uno irá a una hoguera y veremos a quién hace caso Dios. Si yo muero quemado, seguramente tú tendrás la razón, y en caso contrario seré yo quien la tenga. Te pido esa prueba definitiva. Savonarola acepta. Piensa que el fuego no le puede dañar, y en consecuencia se preparan sendas hogueras en la Plaza de la Señoría en Florencia. 2 hogueras, una para el franciscano, otra para el dominico. 7 de abril de 1498. Los florentinos se agolpan frente a esas hogueras. Francesco della Puglia, fiel a la cita, acude, pero Savonarola no hace lo mismo. Savonarola no se presenta en aquel duelo del fuego. Las murmuraciones comienzan a recorrer Florencia. La gente para entonces estaba ya muy harta de las tropelías cometidas por el dominico, y se comienzan a cuestionar si realmente es tan puro como él presumía, ya que no acude a la prueba del fuego. Ese día será crucial en la vida de este iluminado. Él decide desde su iglesia de San Marcos pues decir o apelar a los cielos. Incluso llega a comentar que una gran prueba, un gran milagro está a punto de obrarse en Florencia. Desconocemos si ese milagro se produjo, si sabemos que en esas mismas horas fallecía Carlos VIII, el gran valedor de Savonarola, y bueno, pues si ese era el milagro, no lo sabemos. Lo cierto es que esa noche, ya cansados de esperar, la gente empezó a tomar posiciones. Las bandas rivales, los airados y los plañideros se miraban mal. Los ojos estaban bañados en sangre. Había ánimo de vendetta. Querían resarcirse de tantos años de sometimiento. Iba, desde luego, a plantearse una batalla campal por las calles de Florencia. Y por si fuera poco, una terrible tormenta cayó sobre la ciudad en esa misma noche. Por supuesto, se desestimó la opción de las hogueras, había demasiada agua por las calles y demasiada sangre empezaba ya a correr porque las bandas visitaban las casas de unos y otros, y aquello fue tremendo. Decenas de cadáveres empezaron a sembrar las calles florentinas. Savonarola se refugió con algunos acólitos que aún le quedaban en San Marcos y esperó acontecimientos. Y estos se dieron cuando al alba del día siguiente fueron a prenderle. Los magnates florentinos habían decidido acabar ya con la situación y no querían bajo ningún concepto recibir el interdicto papal. Querían que Florencia permaneciese libre para seguir comerciando con el exterior y ya por supuesto no querían ver como un iluminado, como un augur,
como una especie de profeta en la tierra, pues seguía dominando los designios de Florencia. Por tanto, Savonarola fue prendido con los ya pocos seguidores que le quedaban para entonces. En esas horas, muchos savonarolenses habían pedido perdón, habían pedido la clemencia, y tan solo le quedaban 2 seguidores, 2 discípulos en derredor. Fueron apresados y conducidos a la prisión de Florencia. Nada bueno se auguraba para ellos. Durante 42 días, Jerónimo de Savonarola fue sometido a las torturas. Ahí estaba la Santa Inquisición para imponer sus reales, y desde luego el torno hizo a Savonarola blasfemar como jamás lo había hecho. Se enlongaron sus miembros, mientras insultaba al Papa, insultaba a los obispos, a los cardenales, blasfemaba, gritaba. Toda suerte de improperios salieron de esa boca durante esos días, pero aguantó el tormento, aguantó la tortura, el rigor del torno y de otras célebres torturas de la época. La verdad es que cuando ya se le llevó al cauce civil, porque el Papa Alejandro VI, también hay que decirlo, estaba muy interesado en que este proceso contra Savonarola no figurase como religioso, sino como civil. Y así fue. Los florentinos asintieron, no lo llevaron al Vaticano, quisieron ellos juzgarlo para quedar bien a los ojos del Papa. Y bueno, pues el juicio fue desde luego tan tremendo, tan riguroso, que ya os podéis figurar cuál fue la sentencia. Fue condenado, él y sus 2 seguidores, a morir. Ya a finales de mayo de 1498 se ejecutó la sentencia. Savonarola fue conducido, iba entonces vestido con harapos, lleno de escupitajos, fue insultado por los florentinos, los mismos que le habían aupado, tras la incomprensión de la historia siempre, el paradigma de la historia, los mismos que le habían insultado le llevaron al cadalso, y allí el verdugo incluso no quiso ni estrangularle como medida de gracia antes de someterle a la horca, a ser colgado. Y estuvo pataleando en la horca durante varios minutos. Aún vivo, fue llevado a la hoguera y allí quemado hasta las cenizas. Sus restos fueron esparcidos por el río Arno para que ningún posible seguidor, ningún acólito, recogiese reliquias. De esa forma acabó Jerónimo de Savonarola. Pero la Iglesia no tomó medidas, no supo entender que los aires reformistas estaban adueñando de Europa, y muchos en el siglo XVI tomaron ese testigo reformista, como Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII, y la guerra se adueñó una vez más por motivos religiosos de la vieja Europa, del viejo continente. De esa forma acabó Jerónimo de Savonarola, uno de los agitadores religiosos del siglo XV y posiblemente una de las personalidades más difíciles, más enrevesadas que ha dado la historia. El iluminado que creyó escuchar mensajes celestiales para conducir a la catástrofe, a la tragedia, a sus coetáneos. Jerónimo de Savonarola, el fraile loco, el fraile dominico, que quiso entender que el anticristo había llegado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.